Buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a analizar el ejercicio uno, que es sobre la teoría cuantitativa y el punto ciego de la IA. El problema inicial que nos dice es que la oferta monetaria en el Perú está creciendo en un 12% anual y el PIB real crece en un 4% anual. Si le pedimos esto bueno, en mi caso al Gemini, lo interesante es que no me arrojó el cálculo lineal simple como, bueno, que cualquiera esperaría y bueno, lo que según decía, eh, que es simplemente, como acá lo dice, un 12% menos un 4% igual a un 8%. Bueno, la IA en este caso fue un poco más precisa o muy precisa, por así decirlo, ya que aplicó el método, aquí lo dice multiplicativo, exactamente, dándome una inflación de un 7,69% y dejándome que el 8% es prácticamente una aproximación. Y bueno, pero aquí viene prácticamente el verdadero análisis y, por así decirlo, el punto ciego de esta respuesta. Bueno, que este cálculo de 7,69% se asume que la velocidad de circulación del dinero es constante. Pero, ¿qué pasa en la vida real hoy en día? Pues que la velocidad no siempre va a ser estática. Y si nos ponemos en un escenario de crisis financiera en el Perú, como un pánico bancario, la psicología de la gente mm, cambia completamente, porque digamos que el público, la gente se asusta y pierde la confianza en los bancos. Como quien diría, prefieren quedarse con su propio dinero o, como quien diría, lo guardan bajo el colchón. Este, o sea, se pierde liquidez y bueno, el dinero deja de moverse y bueno, esto provoca que la velocidad de circulación caiga y en este caso sería pues en un 3% anual, según lo que nos dice. Y bueno, eh, aquí en este caso para eh, resolver y saber sobre la realidad de la crisis, rechazamos el supuesto de la IA y hacemos el cálculo a mano, usando la ecuación cuantitativa en tasas de variación. Aquí se ve en desarrollo y bueno, según podemos explicarlo, es que reemplazando nuestros datos, bueno, del 12% del crecimiento del dinero y le restamos el 3% porque la velocidad cae y eso lo igualamos a la inflación más el 4% del PIB y la ecuación nos queda como un 9% igual a que es la inflación más el 4% al despejar. Vemos que la verdadera inflación es de solamente un 5%. Y en este caso, finalizando ya, nos pide el por qué depender del cálculo inicial de la IA sin cuestionar la variable de la velocidad puede llevar a BCR a tomar decisiones de política monetaria desastrosas. Bueno, pensando que la inflación se va a disparar, el Banco Central podría decidir subir las tasas de intereses de forma agresiva o recortar la cantidad de dinero para detener o congelar la economía pero bueno, en este caso estarían, como quien diría, atacando un problema que no se ve, un problema visible, un problema fantasma, ya, un problema fantasma, pero la inflación real mm, sería en este 5% debido a que la misma economía ya se queda ahí sola por la caída de la velocidad. Y si meten
ese, ese freno lo estanca, terminarían prácticamente los mercados en liquidez y bueno, las empresas se hundirían. Eh, Esta sería bueno, una transformación muy fuerte en el financiamiento, una depresión económica tremenda y por eso las variables económicas nunca se deberían analizar de forma mm, a- aislada o estática. Sí, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, profesor. En este video voy a explicar el desarrollo de mi ejercicio sobre el equilibrio del mercado monetario. El trabajo consistió en alimentar un modelo económico a una IA, verificar sus resultados y analizar el análisis técnico completo de los escenarios planteados. Primero definí el modelo de la economía, una oferta monetaria de 2000, un nivel de precio de 2 y una renta de 3000. Y la función de demanda es de 0,5y menos 100i. Al calcular el equilibrio inicial en este escenario, la IA obtuvo una tasa de interés del 5%, lo cual valida el funcionamiento normal de la economía del mercado monetario. Em, el problema surge que al solicitar el segundo escenario, ¿qué pasaría con la tasa de interés si el Banco Central duplica la oferta monetaria para estimular el crédito? Aquí la IA arrojó un resultado del menos 5%, por lo cual realicé una verificación y detecté el fallo. Aunque el álgebra es correcto, el resultado es económicamente imposible. La IA omitió el concepto del límite inferior cero, el Zero Lower Bound, que es dando por válido un escenario donde los agentes tendría que pagar por prestar dinero, lo cual no tiene sentido en la práctica. Para corregir esto hice mi propia resolución manual. Al despejar la ecuación obtuve un menos 5%, pero aplicando la restricción lógica de no negatividad, la tasa de interés se ajusta a un 0%. En este punto explico que entramos en una trampa de liquidez. El primer punto es que los bancos pierden su margen de intermediación al no poder cobrar intereses, lo que frena los créditos. Cuando la tasa de mercado llega al 0%, los bancos comerciales pierden el margen de rentabilidad entre captación y colocación, lo que detiene la creación de crédito y paraliza la economía. El segundo es que la política monetaria se vuelve inútil, porque la gente atesora el dinero en lugar de invertirlo. Por lo tanto, la solución que el modelo requiere es una política fiscal expansiva, algo que la IA no puede interpretar, ya que se limita al resultado algébrico del menos 5%. La realidad técnica dicta que la política monetaria ha agotado sus herramientas. En este punto, el modelo requiere una política fiscal expansiva, que es el gasto público, para reactivar la demanda, algo que la IA no logra interpretar en su análisis. Con esto concluye el ejercicio, demostrando que la IA es útil para cálculos rápidos, pero que mi análisis técnico es indispensable para interpretar las restricciones reales del modelo. Muchas gracias. Profesor, en este ejercicio voy a analizar el comportamiento del multiplicador bancario. En esta oportunidad he utilizado la inteligencia artificial para realizar el cálculo, pero mi objetivo hoy es demostrar por qué ante un choque de política monetaria el análisis lineal es insuficiente y por qué debemos aplicar un enfoque de pensamiento crítico. Primero, alimenté el modelo con una base monetaria de 5 millones de soles, un encaje de 0,1 y un coeficiente circulante del 0,2. Como se observa en estos cálculos, la inteligencia artificial aplicó la fórmula tradicional,
y obtuvo un multiplicador de 4, resultando en una oferta monetaria de 20 millones. Es un resultado correcto, pero bajo un supuesto de independencia de variables que no siempre se cumple en realidad. Ahora, ahora planteamos un escenario donde la BCRP eleva el encaje de 0,2 para frenar la inflación. Esta medida tiene consecuencias directas. Se genera una señal de inestabilidad. Esto impacta la confianza del público, lo que provoca que la preferencia por el circulante suba de 0,2 a 0,3. Al recalcular con este nuevo escenario, el multiplicador cae de 0,6 y la oferta monetaria se reduce a 13 millones. Esto es la resolución manual. Em, Al contrastar estos con los 20 millones de la IA, vemos una diferencia crítica de 7 millones. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las decisiones de intermediación no son lineales. Existe un efecto de retroalimentación donde la restricción genera desconfianza y esa desconfianza eleva el circulante, contrayendo el dinero mucho más de lo que es previsto. En conclusión, mientras la IA proceda a variables como aislantes, como ingenieros debemos interpretar el sistema como un conjunto dinámico. La creación del dinero depende de la confianza sistemática, un factor que las fórmulas por sí solas no pueden capturar. Eso sería todo. Gracias. Ya, buenos días, profesor. Soy Juan Diego Villegas Salar y hoy día les voy a explicar la ecuación del Fisher y el espejismo del crédito. Este tema nos ayuda a entender la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. En el ejercicio, un MAIP solicita un préstamo a una caja municipal con una tasa de interés nominal anual del 25% y una inflación proyectada del 6%. Para conocer el verdadero costo del crédito, debemos calcular la tasa real del interés. Primero usamos la aproximación simple de Fisher, que consiste en restar la inflación esperada a la tasa nominal. Así obtenemos una tasa real de 19%. Luego aplicamos la fórmula exacta de Fisher y obtenemos una tasa real aproximada de 17,92%. Por último, podemos observar que ambos resultados son muy parecidos, aunque la fórmula exacta es más precisa porque considera el efecto conjunto de la inflación y la tasa de interés. Esto demuestra que la aproximación simple funciona bien cuando la inflación no es demasiado alta. En conclusión, la ecuación de Fisher es una herramienta importante porque permite conocer el rendimiento real de un préstamo o una inversión, desconectando el efecto de la inflación y mostrando el verdadero costo del dinero. Muchas gracias. Profesor, mi nombre es Juan Truzavera Arce y yo le voy a explicar brevemente la solución del problema matemática financiera y su impacto macroeconómico. Primero, la parte económica, la ecuación exacta de Fisher es la correcta porque incluye el efecto compuesto del dinero al despejar la tasa de interés real. Vemos que la aproximación solo sirve si la inflación es muy baja. Por ejemplo, si la inflación sube, la aproximación falla y da un resultado falso, por lo que es obligado a usar la división exacta. Segundo, el análisis. El análisis, o sea, la inflación sube a un 15%. Si el contrato se firma con la expectativa baja, para la inflación real termina siendo un 15%. Se genera la transferencia injusta de riqueza. Gana el MAPE, o sea, el deudor porque el dinero pierde valor. La Maipe termina devolviendo billetes que compran mucho menos que antes. Es decir, la inflación se licuó la deuda y pagarle le costaría menos esfuerzo real. Pierde el banco, o sea, el acreedor, porque recibe dinero devolado, su ganancia real se destruye y pierde poder adquisitivo. Tercero, el riesgo moral. El fenómeno El fenómeno genera riesgo moral porque si las empresas se dan cuenta de que la inflación alta reduce lo que deben pagar en términos reales,
Se incentiva el sobreendeudamiento irresponsable. Para proteger esto, en el futuro los bancos reaccionarán subiendo las tasas de intereses a niveles altísimos o dejando de prestar, de prestarle dinero a maipes, dañando la economía. Muchas gracias, eso ha sido todo por mi parte. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Samuel Tasaico y hoy día me tocó el ejercicio 5 del sistema financiero monetario de mi grupo 5. Como puedes ver acá, el tema que me tocó es sobre el mercado de valores versus los bancos y asimetría de información. Eh, Como acá me pidió el problema, le mandé a la IA que me haga una búsqueda de tasa de interés con, con los bonos cooperativos de la bolsa de valores. Acá he subido las dos fotos, las dos que me mandó la IA. Y acá lo que yo tenía que hacer era la tarea lógica y creativa. Más que nada es lo que me mandó la IA, que es que la recomendación de la IA es incompleta, porque solo toma en cuenta lo que es la tasa de interés, según la teoría de información asimétrica. Por ejemplo, acá lo que yo pude analizar es que, por ejemplo, si se quiere omitir bonos, se debe pagar una clasificación de riesgo, contratar asesores y financieros legales. También que todo esto son costos de transacción que existen en la intermediación directa. Eh, Acá, otro lo que tenía que hacer era redactar un análisis refutando lo que me dio la IA, la información que me dio la IA. Y como puede ver acá, lo que he puesto más que nada es sobre el cambio cuando una empresa solicita el préstamo bancario, que la IA recomienda que una empresa industrial financie mediante una emisión de bonos. De acuerdo a la teoría, una empresa que tiene una buena estructuración financiera, eh, como puede ver acá, los gastos legales, los gastos administrativos, los costos fijos. Y por último, me pidió hacer lo que es una ecuación sobre los datos que me dio la IA. Eh, Como puede ver acá, para más que nada demostrarlo, le estamos llamando a la K, le estamos llamando que es el monto financiero y F son los costos. El costo del préstamo bancario, si lo puedo agrandar, el costo del préstamo bancario es igual a a la tasa bancaria multiplicada por el monto solicitado. Por otro lado, el costo de emitir bonos, si la suma es de los costos fijos más la tasa de intereses, que es de los bonos por el monto financiero. Eh, bueno, sobre la inecuación, obtenemos que la emisión de bonos solo será más barata cuando el monto financiero sea mayor aproximadamente al resultado que me dio acá, que es la K, que como le había explicado, la K era el monto de financiamiento. Bueno, la ecuación que he escrito acá y que lo he subido, más que nada es que la empresa si necesita menos dinero, los costos fijos de emitir bonos son tan altos que terminan eliminando la ventaja de de la tasa más baja, que por lo tanto para montos pequeños o medianos
el crédito bancario puede ser una alternativa más conveniente. Ok. Eso es todo los puntos que me había pedido acá sobre el problema 5. Y bueno, eso es todo, profe. Gracias.